Mariana Ocampo, estudiante de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Actualmente curso tercer semestre en licenciatura en Educación Infantil. Este video recopila la información brindada en las entrevistas a los agentes educativos que desde su experiencia dialogan la importancia de la profesionalización docente en el contexto educativo actual y hacen mención de las competencias profesionales del educador. Todos estos agentes educativos se desempeñan en el hogar infantil Mi Pequeño Mundo, ubicado en el municipio de Ginebra, que presta su servicio a los niños y niñas de la primera infancia. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Nazarín López Palacio, licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Actualmente soy maestra jardinera de uno de los hogares infantiles de bienestar familiar del municipio de Ginebra Valle. Competencias profesionales es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que, interrelacionadas entre sí, permiten tener un desempeño profesional de manera eficiente. Esto quiere decir que aquellas habilidades y actitudes que tienes como persona te permiten desenvolverte en un trabajo de forma exitosa. Encontramos muchos conceptos en la estructura de las competencias profesionales. En este caso, voy a mencionar la estructura basada en el modelo ISO. La primera competencia es la competencia base. Esta hace referencia a si una persona tiene el dominio de la lengua materna o si tiene los conocimientos básicos de la lengua extranjera o si tiene conocimientos básicos en la matemática o si tiene conocimientos básicos en las TICs, etc. La segunda es la competencia técnica. Las competencias técnicas están basadas en la formación específica de una profesión. En este caso, nosotros, los maestros, tenemos la formación en pedagogía. Estamos capacitados para ir a enseñar. Somos transformadores de vida. Y como tercera, tenemos las competencias transversales. Estas se adquieren en diferentes contextos, sean laborales o no. Algunas de ellas son trabajo en equipo, responsabilidad, relaciones interpersonales, disponibilidad, etc. Por consiguiente, estas competencias son evaluadas por un empleador y allí es donde nos hacen una valoración para determinar qué competencias tenemos y qué es lo que nos hacen diferentes a la de los demás. Competencias que debe desarrollar un educador deben de ir enfocadas en conocer el contexto en el cual se encuentra la institución, primero que todo. Ser un docente observador que permita mirar la realidad en la cual están sus estudiantes. También esto le va a permitir a él ser un docente reflexivo antes, durante y después de la práctica. De esta manera, entonces, el docente va a promover nuevas estrategias dependiendo de si funcionan o no funcionan dentro de este contexto. También soy partidaria de que el docente debe ser un mediador dentro del aula de clase. ¿Por qué? Porque nosotros ya dentro del siglo XXI no debemos de pararnos a darles una cátedra de 1 o 2 horas cuando eso lo pueden encontrar fácilmente en Google. Entonces, nosotros debemos de ser partícipes dentro del proceso de aprendizaje, pero también debemos de hacer de que ellos sean partícipes de su propio conocimiento. Para eso, entonces, nosotros también tenemos que ser conocedores de tecnologías, por ejemplo, que le permitan al docente traer a colación herramientas que puedan promover aprendizajes y obviamente promover habilidades dentro de sus estudiantes, independientemente de las materias en las cuales el docente se desenvuelva. Es María Sabrina Andrada, soy docente del Hogar Infantil Mi Pequeño Mundo. Tengo competencias laborales
como lo es el trabajo en equipo, la resolución de problemas, comunicación, adaptabilidad a los cambios, a las nuevas estrategias que lleguen en mi trabajo. Soy muy proactiva y creativa en todas las cosas que me gusta emprender. Buenas, mi nombre es Mari Velázquez, soy docente del Hogar Infantil Mi Pequeño Mundo del municipio de Ginebra. Les quiero contarte que son 4. El primero, el principal, es el entorno hogar. Tenemos el entorno salud, tenemos el entorno educativo y tenemos el entorno espacio público. Todos estos se unen para brindar una atención integral. Lo otro que me preguntas es que en cuál de estos me he visto como involucrada. Puedo decirte que en mi experiencia de casi 12, 13 años que llevo trabajando en esta entidad, me he visto involucrada en los 4 entornos. En el entorno hogar, porque se le dan las bases a la familia para que tengan una crianza de los niños y las niñas de la mejor manera, se les orienta para que sus actividades sean dependiendo de la edad. En el entorno salud también me he visto involucrada, ya que se hace gestión con la entidad prestadora del servicio, aquí el Hospital del Rosario, en cuanto al control de crecimiento y desarrollo o las vacunas de los niños y las niñas. Cuando no se cuenta con este control actualizado de estas vacunas, se hace como una gestión para que la entidad le preste el servicio a la familia y la familia se dirija allá. En el entorno educativo estamos fundamentadas en nuestro proyecto pedagógico y es generar como esas estrategias para que la familia en estos tiempos de pandemia le brinde una atención a los niños donde las experiencias que se le fundamenten sea en su entorno hogar. También me he visto involucrada en el entorno espacio público, ya que hemos hecho recorridos a otras instituciones, hemos observado cómo están dispuestas para la atención de los niños y las niñas cuando ya salen del hogar infantil donde están con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Lady Betancourt, soy egresada de la Universidad del Valle del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Bueno, yo considero que la observación es importante porque eso me va a permitir conocer el ámbito o el contexto en el cual se encuentra la institución. De esta manera, entonces, yo puedo plantear una serie de actividades o hacer mi planeación dependiendo del contexto en el cual se encuentra la institución, y esto me va a llevar entonces a tener un resultado por parte de los estudiantes. Es decir, de esta manera yo puedo ver que los estudiantes se acoplan a lo que yo estoy planteando. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto de ellos y va a ser enriquecedor para ellos. Por otro lado, entonces, está la observación durante mi actuar dentro del aula de clase. ¿Qué pasa si yo veo que mis estudiantes no están conformes o no responden a mi planeación dentro del contexto educativo? Esto entonces me va a permitir a mí como docente tomar nuevos rumbos que me permitan obviamente cumplir con los objetivos y también pues teniendo en cuenta las necesidades que tengan los estudiantes en ese momento. Eso me permite entonces, como dije anteriormente, cumplir con los objetivos y obviamente entonces también tener en cuenta las opiniones, el actuar que tiene el estudiante, haciéndolo a él también partícipe dentro del proceso educativo. Bueno, mi respuesta es que sí es importante porque la observación o por medio de la observación nos permitimos darnos cuenta cómo y qué han aprendido los estudiantes. Es importante la observación dentro de la formación inicial, como la permanente del profesorado. Los maestros tienen diariamente ante sus ojos toda la información necesaria sobre cada alumno, pero existe el riesgo que se pase algo importante en cada alumno. Por eso es muy importante aprender a observar, a analizar e interpretar adecuadamente. Gracias. Un saludo, mi nombre es Andrea Mayama, profesional en psicología egresada de la Universidad del Valle. Bueno,
La profesionalización docente pues es muy importante, teniendo en cuenta que es la herramienta que tiene, digamos, desde el Ministerio de Educación Nacional, es la herramienta que está establecida para mejorar y avanzar hacia la calidad de la educación, ¿cierto? Implementando acciones como de formación que le permitan el desarrollo personal y profesional a los docentes, o sea, el mejorar y ampliar sus capacidades y también ponerlas en pro de un proyecto educativo a nivel pues nacional, misional, que estamos trabajando como en colectivo. En ese sentido, pues es muy importante la profesionalización, porque nos permite como crear escenarios en donde vamos a concretar o a consensuar cuáles son esas necesidades de nuestra sociedad que van a estar, digamos, en responsabilidad de los agentes educadores y pues también de las instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, es muy importante el ejercicio de profesionalización. ¿Qué aspectos son importantes tener en cuenta en este ejercicio de profesionalización como tal? Pues para mí es importante tener en cuenta que esta necesidad también se ha prestado para aspectos no tan promisorios para la sociedad, como la mercantilización de la educación, el difícil acceso a escenarios educativos, digamos, la falta de acceso, porque se ha vuelto pues también un negocio, ¿no? Entonces es una necesidad imperante, pero pues se ha prestado para este tipo de aspectos o de situaciones. Entonces es importante evaluar cuáles son esas herramientas que estamos utilizando como país para poder profesionalizarnos, ampliar esos escenarios de profesionalización, tener en cuenta la experiencia de los docentes y pues también herramientas autodidactas o de construcción colectiva que también permiten fortalecer esas herramientas educativas. Pero pues en sí mismo la profesionalización pues es muy importante, ¿sí? Para ello también creo que es necesario tener en cuenta los estatutos o los decretos que digamos están regulando o legislando como esa parte de la profesionalización docente. Algo pues a resaltar es que bueno, ahorita está esa necesidad y como que se está invitando a los maestros a hacerlo, ¿no? a cada vez más adquirir como ese dominio, esa especialización. Lo importante es también aterrizarlos a los escenarios educativos, porque a veces pues los dominios y los conocimientos se quedan como solo para los profes, y también es importante tener en cuenta esa parte. Bueno, el principal reto que yo planteo es reconocer y trascender las demandas sociales, privilegiando la función del docente como educador en la formación de pues, niños y jóvenes, tanto a nivel individual como a nivel de nuestra sociedad. Es necesario reconocer las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, al lado de ellos, ¿no? Al lado de ellos, sino como con esa asepsia social. Es importante que el agente educador se involucre, y esto pues nos va a permitir reconocernos, es con el otro que me reconozco también a mí mismo. Entonces por eso es tan importante, siento yo que ese reconocimiento es importante, pero pues no me va a supeditar, ¿cierto? Sino que justamente en ese rol activo, en esa configuración identitaria, pues yo puedo trascender esas miradas que me está dando esa percepción de esa realidad que tengo. Me da a dar herramientas, ¿sí? Para construirme como profesional y tener un criterio profesional. También es muy importante fortalecer, para mí otro reto, y creo que lo más importante es fortalecer la autonomía y la participación de los docentes en escenarios de toma de decisiones, ¿sí?
en la constitución de esas políticas que están rigiendo todo el marco normativo que define o estipula cómo se debe educar a nuestra sociedad actual, a nuestros jóvenes, a nuestros niños actualmente. El docente debe participar allí. Esa es una forma también de configurarme en mi identidad profesional. Es muy importante hacer un ejercicio continuo, flexible, de continua retroalimentación que me permita ver cuáles son mis creencias, mis valores, mis estrategias pedagógicas, cómo estoy entendiendo esos escenarios, a esos jóvenes, a esas niñas con las que yo estoy trabajando, a las que yo estoy educando y las que me están educando a mí. Es muy importante esa flexibilidad, ese punto de inflexión que sea continuo, que sea permanente, que me permita verme a mí. Esto va a ser muy importante en la configuración identitaria como profesional. Va a determinar mucho mi quehacer. Entonces es importante porque la identidad, no hay una identidad, no hay un punto en donde yo llego al escalafón y no me vuelvo a bajar. Es completamente continuo, es permanente esa configuración de nuestra identidad. Lo podemos ver en el último año, cómo ha tenido que cambiar el rol del docente. Entonces por eso es tan importante que estemos abiertas, que tenemos esa apertura. Justamente nuestra sociedad actual es la que nos permite como entender un poco esa crisis de la que me hablan en esta pregunta, precisamente porque en nuestra sociedad actual pues se están generando diferentes, primero cambios abruptos, continuos, una rapidez en la constitución y configuración de muchas herramientas. Estamos en una época de apertura a mucha información y herramientas tecnológicas, al uso de herramientas tecnológicas que pronto antes no estaban tan apropiadas. Entonces justamente esa diversidad cultural nos reta, ¿sí? nos reta o nos fractura en cierta medida esa mirada tradicional que teníamos antes de la mirada del docente, el educador, ¿no? Como tal. La convivencia entre diferentes sectores, esa apertura de esa mirada pues nacionalista, tradicionalista, como a esa apertura de que ya ahora están confluyendo universos o sectores tan lejanos y distantes, y si hay una influencia clara, una interconexión, como un diálogo mucho más cercano entre nuestras sociedades en sí misma. Es un cambio en porcentaje como muy amplio. Entonces esos cambios sociales, económicos y culturales que se han presentado en este último siglo, incluso en estos últimos 2 años, pues han hecho que se genere esa crisis identitaria. Yo creería que a resaltar el principal aspecto, el uso de tecnologías, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, han generado pues un interés enorme, un cambio enorme frente a las dinámicas relacionales en nuestra sociedad actual, y por supuesto esto ha impactado mucho en las relaciones de enseñanza y aprendizaje que se establecen actualmente. El educador, como lo decía anteriormente, ya no es el que domina completamente, tiene pleno dominio como de los conocimientos o el conocimiento como tal. El estudiante, el joven, ahora tiene acceso y exceso de información, por supuesto, y esto ha generado que actualmente tengamos este tipo de crisis
como lo plantea la pregunta. Hay una mirada de ciertos autores que encontré, como Denti, como Martínez Boone, como Fandiño, hablan de una desvalorización de la profesión docente como tal, y pues esa desvalorización también ha estado al lado de esa creciente demanda de nuevas funciones o roles del educador.